Muy buenos días. Qué gozo que el Señor nuevamente nos da de estar en esta mañana reunidos en este lugar como iglesia y con el propósito de exaltar, honrar, adorar el nombre de nuestro buen Dios. ¿Ha sido ese su propósito y su fin al venir en esta mañana a este lugar? Bueno, espero que sea así entonces el anhelo de cada uno de nosotros. Sea así cada uno de nosotros con el gozo y la alegría presentarnos delante de nuestro buen Dios. Yo quiero invitarle a que usted coloque su atención en el texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Este será el texto que estaremos en esta mañana revisando. Y de antemano yo quiero decirle, no aparte su mirada de ese texto. Estaremos yendo una y otra vez al texto, pero lo estaremos haciendo de manera, digamos que en un sentido desordenada. Me explico o aclaro. Desordenada es, no estaremos yendo versículo por versículo, no estaremos leyendo frase por frase de forma consecutiva, sino que estaremos saltando en el texto para revisar lo que el texto nos habla. Por eso quiero pedirle que usted esté muy atento y no aparte su mirada de la escritura. Pero mientras que usted termina de ubicarse en la palabra de nuestro Dios, quiero pedirle que usted piense o recuerde que el día de hoy es un día especial. Y es especial porque el Señor está cumpliendo su promesa. Bueno, de hecho, el Señor ha hecho muchas promesas. Pero con respecto a la iglesia, el Señor ha hecho una promesa que justamente en esta semana la recordaba y quiero pedirle que juntos la recordemos. Primero le voy a leer el texto de esta promesa y después quiero invitarle a que usted vea dónde está. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y aquí viene la promesa, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor entonces, en su palabra, declaró que Él se encargaría de edificar su iglesia. Así que la iglesia no es un proyecto de alguna persona en ella, de ningún pastor, de nadie en la historia, ni lo será en el futuro tampoco de nadie. La iglesia es un proyecto de Dios, de Cristo. Y Cristo dijo, Él se encargaría de edificar su iglesia. Y aunque muchos han querido meter su mano allí, es Cristo realmente el que la edifica. Ahora, cuando nosotros entonces vemos nuestra iglesia, ya nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia, creo que es bueno que recordemos algunos datos o que recordemos algunas fechas especiales, que recordemos un poco la historia de nuestra iglesia, historia que yo creo que la mayoría desconocen, pero algunos conocen un poco. Esta iglesia fue establecida aproximadamente en el año de 1989. Es decir, esta iglesia tiene alrededor de 35 años, pero no los 35 años ha tenido el mismo ministerio pastoral. El pastor Jacobo inició su ministerio como pastor de esta iglesia en el año 2002. Eso significa que él tiene a esta fecha 22 años de estar sirviendo en esta iglesia. Ahora, como pastor, tiene muchos más años. Creo que él se está acercando a los 52 años de ser pastor, de haber sido llamado al ministerio pastoral. Por otro lado, para este momento, esta iglesia cuenta con un cuerpo pastoral. Y el otro pastor es Andrés Rodríguez. Y Andrés inició su ministerio con esta iglesia a finales del año 2020. Es decir, Andrés tiene en esta iglesia 4 años de estar como pastor en esta iglesia. Pero Andrés, como pastor, de haber sido llamado como pastor, tiene
26 años de estar sirviendo como pastor en la obra del Señor. También quiero contarles como algo más de la historia de esta iglesia, es que por primera vez se inició un proceso de elección de diáconos el 13 de agosto de 2023. Es decir, hace 15 meses atrás. Pero también, por primera vez, se postularon candidatos a diaconado el domingo 10 de septiembre del año 2023. O sea, hace más o menos un año atrás, un poco más. Y siendo guiados por el Espíritu de Dios, y después de todo un año de oración y de clamar al Señor por su guía y dirección, esta iglesia, en cabeza de los miembros, eligieron por primera vez a 3 diáconos, y eso fue hecho el domingo 3 de noviembre de este año, del 2024. Así que al ver esta parte de la historia de la iglesia, permítame nuevamente decirle, creo que el Señor está cumpliendo su promesa. ¿Cuál promesa? Edificaré mi iglesia. Porque cuando nosotros nos ponemos a ver esta iglesia, y no con eso queriendo decir es una iglesia perfecta, pero cuando nos ponemos a ver esta iglesia, vemos cómo el Señor la ha ido llevando cada vez más a cumplir los parámetros bíblicos, cada vez más a ser lo que Dios y el Señor Jesucristo ha determinado para la iglesia. Muchas iglesias no se interesan por tener un cuerpo pastoral. Muchas iglesias no se interesan por tener unos diáconos o unos candidatos a diaconado y vivir un proceso con ellos y al final tener un cuerpo de diáconos. Muchas iglesias lo que hacen es tratar de meter al interior de la iglesia la manera como las iglesias funcionan en una sociedad como la nuestra, teniendo administradores, teniendo copastores o pastores asociados, teniendo servidores y líderes, pero no haciendo lo que la Escritura de una manera clara establece. También quiero recordar en esta mañana otro texto más antes de ir al texto que estaremos revisando. Y ese texto, ustedes lo conocen muy bien, permítanme primero, se los menciono, bueno, quedé debiéndoles la cita del primer texto, Mateo capítulo 16, versículo 18, allí está la promesa, edificaré mi iglesia. Pero este segundo texto es el siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Y en este texto nosotros encontramos entonces la estructura de la iglesia. En este texto nosotros vemos cómo está formada o establecida la iglesia. Por un lado, nosotros encontramos, de acuerdo a este texto, que Jesucristo es la cabeza y todos los demás son sus siervos. Eso incluye a los aún apóstoles y obviamente a los apóstoles. En el día de hoy, los falsos y mal llamados apóstoles parecieran que fueran ellos la cabeza y están por encima de Cristo. Pero lo bíblico es Cristo es la cabeza y todos los demás somos sus siervos. Pero dentro de esos siervos, el texto menciona 3 tipos de personas. Los primeros, obispos. El texto de Filipenses 1:1 habla de obispos, y al hablar de obispos, claramente nosotros sabemos que se está refiriendo a un tipo de persona de la iglesia que es llamado de 4 maneras iguales o indistintamente, y esos nombres son obispos, como lo dice el texto, presbíteros, como se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento, ancianos también, como está en la palabra de Dios, y también pastores. Estos términos son intercambiables, como creo yo ustedes saben, y son aplicables indistintamente para el pastor. O sea que al pastor se le puede llamar anciano, se le puede llamar presbítero y se le puede llamar obispo, y es exactamente lo mismo. Ahora, el texto Filipenses entonces nos dice
que por cada iglesia debe haber un cuerpo de pastores o un cuerpo de ancianos o de presbíteros o de obispos. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Porque siempre estas palabras, cuando las encontramos en el Nuevo Testamento, las encontramos con esta característica. Aparecen como sustantivo masculino plural. Eso nos está diciendo que entonces quienes ejerzan esta tarea deben ser hombres. Y en una iglesia local nos está diciendo que no debe ser uno, sino varios. Por eso el plural. Ahora, nosotros vamos entonces siempre a ver que en el Nuevo Testamento este término se encuentra de esa manera. Sustantivo masculino plural. Por eso en esta iglesia no creemos y no consideramos que la mujer deba ser pastora. Y no porque no creamos en las capacidades de las mujeres. Hay mujeres con grandes capacidades. Pero cuando nos vamos a la escritura, no encontramos sustantivo femenino plural. Nunca lo encontramos. Eso nos dice y nos indica que entonces Dios ha determinado que quienes guían su iglesia son hombres. Pero también en el mismo texto de Filipenses, encontramos la palabra diáconos. Y yo creo que ustedes conocen lo que significa la palabra diáconos. Diáconos significa servidor. Eso creo que es claro para todos nosotros. Pero a diferencia del llamado que se hace al servicio para todos nosotros, todos estamos llamados a servir, no solo los que tienen esa condición, ese llamado al servicio, como bien lo muestra el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 6 y vamos a Primera de Timoteo capítulo 3, que es el texto de hoy, vamos a encontrar que allí hay unas funciones específicas para hombres específicos con entonces un ministerio específico. ¿Y qué es lo que nos muestran esos textos? Nos muestran que en la iglesia deben haber hombres que asuman la responsabilidad de administrar los bienes y recursos económicos de la iglesia y estar dispuestos a atender las necesidades de los más necesitados. Eso es lo que nosotros encontramos entonces en este texto de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ahora, otra característica más que encontramos con este término diáconos es que de la misma manera como aparece para el obispo, este término haciendo referencia a esos hombres que tienen esa responsabilidad de autoridad, los encontraremos siempre así: sustantivo masculino plural. También siempre los vamos a encontrar de esa manera. Es más, si usted quiere puede hacer un ejercicio de Primera de Timoteo capítulo 3, en la parte que habla de diáconos. Ahora iremos allí y usted va a notar que siempre está en plural, se está hablando en plural. Y recuerde que esta carta a Timoteo era una carta que el apóstol Pablo había enviado a Timoteo siendo pastor en una iglesia local, y esa iglesia local era la iglesia de Éfeso. Con eso le estaba diciendo a Timoteo: en esa iglesia deben haber varios diáconos, y esos deben ser todos hombres, no mujeres. Ahora, en otros momentos hemos hablado, y esta mañana no volveremos allí, pero tampoco creemos entonces en que las mujeres sean las que deban asumir esta tarea en el sentido de autoridad, ejercer autoridad con la iglesia. Todos estamos llamados a servir, y eso incluye a hombres, mujeres, a esposos, esposas. Eso incluye a toda persona en la iglesia, jóvenes, jovencitas. Pero ejercer autoridad, esto es algo solo para aquellos a quienes se les ha delegado en una condición especial como diáconos. Y por último encontramos en este texto santos. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos, como su palabra lo indica, son los apartados por Dios. Todos aquellos que el Señor ha salvado y que Él ha hecho parte de su iglesia. Y nuevamente,
Con estos santos se abarca a hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, padres, hijos, solteros, casados, trabajadores, pensionados, amas de casa, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entonces, claramente los santos son aquellas personas que han sido salvadas por el Señor y apartadas para Él. De esta manera nosotros entonces encontramos que la iglesia debe estar compuesta con esa estructura. Cristo como cabeza, los obispos como la autoridad que Él ha puesto en su iglesia, los diáconos que ayudan y hacen parte de ese trabajo desarrollado por el cuerpo pastoral, y los santos. Pare de contar. Ahora, como les decía hace un momento, hay iglesias que en el día de hoy esto no lo ven como algo importante y creen que los diáconos es algo del tiempo pasado, hace unos 2000 años atrás. Por eso hoy este nombramiento no lo tienen y estas funciones no la tienen. Pero yo quiero decirles algo a ustedes, amada iglesia. En la iglesia del Señor, si esta es una iglesia del Señor, no solamente Cristo es la cabeza, sino que Cristo gobierna la iglesia por medio de su palabra. Cristo no es una figura decorativa. Cristo no es alguien que está puesto para decir de una manera especial, Él es la cabeza y eso está muy bien. No, Cristo está como cabeza y Él ejerce su dominio sobre la iglesia a través de la Escritura. Por eso entonces, lo que la iglesia debe hacer es cumplir lo que Cristo dijo, no lo que el cuerpo pastoral considera, no lo que un cuerpo de diáconos crea, o no lo que otra persona o los miembros definan, lo que Cristo establece. Y Cristo en su palabra estableció, la iglesia local debe tener diáconos. Por eso nosotros hoy nos encontramos entonces en esa condición. Ahora, como es primera vez en nuestra iglesia que hay un cuerpo pastoral y un cuerpo de diáconos, lo que en esta mañana haremos es ir a la Escritura y vamos en el texto que les mencioné hace un momento, mirar las diferencias, pero también las similitudes de cada ministerio, teniendo presente que estas diferencias y similitudes nos van a llevar a tener mucho más claro las funciones y las tareas de cada uno de ellos. Yo no sé si usted es ese tipo de persona en la iglesia, sea miembro o no, que a veces espera algunas cosas de los pastores o quizás va a esperar algunas cosas de los diáconos que no son su función, que no son lo que ellos debieran estar haciendo. Por ejemplo, hablo de manera personal. Algunos piensan que en el caso de Andrés debiera estar manejando el dinero de la iglesia, los recursos que ingresan a la iglesia por diezmos, ofrendas y otras cosas. Bueno, permítame decirle, yo de eso no me encargo. Recibo información, pero no me encargo. Si usted esperaría que yo me encargue de eso, no es esa mi tarea. Pero asimismo, los diáconos también tienen otras tareas, las cuales debemos tener claras para saber qué es lo que ellos deben hacer. Entonces, este texto lo revisaremos de esta manera. Vamos a ver los requisitos que son solo para los obispos. Vamos nosotros a mirar, por eso le mencionaba que vamos a estar saltando. Vamos a ver los requisitos que solo son para los diáconos y no se habla de, perdón, para los obispos y no se habla que sea para los diáconos. Pero vamos a mirar también los requisitos que son solo para los diáconos. Y vamos entonces a revisar cuáles son esos requisitos para los diáconos que no son mencionados para los obispos. Y eso nos va a llevar a tener claro sus diferencias, qué hacen cada uno, cómo ellos deben ejercer su trabajo al interior de la iglesia. Pero también va a aparecer algo interesante y es que vamos a revisar los requisitos que ambos comparten. Hay requisitos que tanto fueron mencionados para obispos como también fueron mencionados para diáconos, los dos. Vamos a mirar también esos requisitos. Así que
tenga por eso muy claro que lo que veremos son entonces, de acuerdo a sus funciones, cuáles son sus tareas para con la iglesia. Y es así que el título de la predicación en esta mañana se titula Obispos y Diáconos. Obispos y diáconos. Vamos entonces al versículo número 1 de Timoteo. Vamos a ese texto. Versículo de la carta a Timoteo. Y quiero empezar hablando acerca de que en este texto se nos dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y de entrada quiero llevarle a que vea una diferencia. Esto no se dice de los diáconos. Esto no habla acerca de los diáconos. No se dice, si alguno anhela diaconado, buena obra desea. No. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es algo que solo se dice de los obispos, y quizás la razón es para llevarnos a pensar que aunque muchos anhelan ser pastores, por el reconocimiento y la autoridad que esto conlleva, aquí hago una pregunta, ¿cuántos quisieran ser pastores? Yo creo que muchos, pero a veces las razones son equivocadas por la autoridad o el reconocimiento, mas no por la responsabilidad. Por eso entonces Pablo dice, si alguno anhela obispado, y se lo voy a colocar en estos términos, si alguno anhela obispado, piénselo bien, piénselo muy bien, y piénselo también teniendo presente que en este texto vamos a encontrar 11 requisitos exclusivos para los obispos. Y como si fuera poco, cuando nosotros vamos a la carta de Tito en el capítulo 1, el mismo apóstol Pablo agrega 7 requisitos más. Así que si alguno anhela obispado, ¿cuántos requisitos debe considerar? 18 requisitos. ¿Qué les parece? ¿Sencillo? ¿Fácil? Por eso, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero piénselo bien, considérelo bien. Con respecto a diáconos, no se habla de esta manera porque no muchos anhelan ser diáconos. No muchos anhelan cumplir la tarea de los diáconos. A los diáconos les corresponde barrer, trapear, llevar, traer y estar allí para hacer apoyo de otro grupo de la iglesia. No muchos anhelan eso. Los diáconos deben estar detrás de bambalinas, pero los pastores están al frente con el reconocimiento y la autoridad. Quizás por eso esta misma expresión no se hace referencia a los diáconos. Pero veamos ahora los requisitos. Y aquí otra vez quiero pedirle, esté muy pendiente, porque estaremos saltando y estaremos avanzando rápidamente. Versículo 2, en la mitad, aparece en este texto el requisito de que el obispo debe ser sobrio. Y sobrio se refiere a más que simplemente evitar la embriaguez. Este es un término que abarca autocontrol, la moderación y también la claridad de juicio. Sobrio, entonces, podríamos decir es ese tipo de persona que puede discernir muy bien en las decisiones a tomar al interior de la iglesia. Pero en el mismo versículo 2, en su mitad, aparece un segundo requisito: prudente. Y este término se refiere a alguien que demuestra sabiduría y que demuestra juicio sano y descripción y discreción en su comportamiento y decisiones. Imagínese usted un obispo en una predicación como esta, sacando a ventilar lo que conversamos de manera personal y diciendo: yo conocí por allá a un hermano, una hermana, que lo que esa hermano o hermana estaba haciendo es teniendo una relación extramatrimonial y su nombre es... Imagínense.
¿cierto? Debe ser prudente. Pero también en la misma mitad del versículo 2 dice, debe ser decoroso. Es el tercer requisito. Y se refiere a alguien que muestra un comportamiento respetable, honorable y ordenado. Yo conocí a un pastor que le pedía a los hermanos dinero prestado. Hacía negocios y le decía a los hermanos, yo necesito que por favor usted me preste algo de dinero porque necesito completar esta cantidad para un negocio que tengo. Eso no tiene nada de decoro. Un cuarto requisito dice, al finalizar el versículo 2, hospedador. Y se refiere a la cualidad de ser hospitalario y generoso al recibir y atender a otros en su casa. Un pastor no debe tener problema en que la gente de la iglesia venga a su casa e ingrese a su casa y comparta en su casa y coman en su casa y hasta duerman en su casa. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, el ser hospedador era algo sumamente importante, porque muchas personas viajaban y no habían todas las comodidades de hoy. Y un buen cristiano se reconocía por ser hospedador. Pero también al final del versículo 2, encontramos un quinto requisito: apto para enseñar. Y quiero que usted note lo siguiente: este requisito claramente no se menciona para los obispos, no se menciona para los diáconos, solo se menciona para los obispos. Y se refiere a la capacidad para comunicar eficazmente las enseñanzas y la doctrina de la palabra de Dios. O sea, si hay alguien en la iglesia que tenga la capacidad de exponer las doctrinas, que a veces son un poco complejas, ese debe ser el obispo, más no el diácono. ¿Y por qué no el diácono? Porque esa no es tarea del diácono. Eso no significa que no deba predicar. Los candidatos lo hicieron aquí a lo largo del año, pero esa no es su tarea principal. Esa es la tarea del pastor. Hay otro requisito más: no pendenciero, dice al inicio del versículo 3. Y lo que significa es que el obispo debe ser una persona no violenta. No debe ser contencioso o propenso a conflictos físicos y verbales. ¿Qué pensaría usted de un pastor que está cazando peleas constantemente con la gente? Bueno, de hecho, yo conozco en el día de hoy muchos. Es más, justamente ayer teníamos una reunión con los diáconos de la iglesia y hablábamos de un pastor que por internet le gusta cazar peleas con la gente. Y es hablando acerca de lo que el uno menciona, de lo que el otro menciona y de lo que responde a lo que el otro dijo. Y nos hacíamos esta pregunta allí: ¿y a qué horas pastorea? Si se la pasa es respondiéndole a la gente lo que dice ese hombre, ¿a qué horas pastorea? Bien, no debe ser pendenciero. Pero también en la mitad del versículo 3 dice, debe ser amable. Y significa ser gentil, cortés, bondadoso en el trato con los demás. Versículo 3. También en ese final dice, debe ser apacible. Y aún yo espero que cada uno de ustedes, al escuchar cada uno de estos requisitos que menciona el apóstol Pablo, no los vea a la ligera, ni tampoco piense que sobraron en la carta del apóstol Pablo. Son requisitos que están allí para que sean tomados a evaluación para con los pastores. Es decir, espero que ustedes me estén evaluando a mí y a la otra persona que hace parte del cuerpo pastoral de la iglesia. Dice debe ser apacible, y esto significa ser tranquilo, sereno y promover la paz y la armonía en la iglesia. Imagínense en el pastor cazando peleas con hermanos en la iglesia, llamándolos a ustedes a sus casas y decirle a usted cómo le pareció hacer esto y por qué lo hizo de esta manera. Venga, que necesito hablar con usted. Muchas personas normalmente no sé por qué piensan eso. Uno les dice, ven, quiero hablar contigo. Ay, ¿yo qué hice? No se trata de qué hizo, simplemente queremos hablar un momento. Pero el pastor no debe ser entonces una persona que busca constantemente conflictos con otros. También al final del versículo 3 dice, no avaro. Y esto se refiere a la cualidad de ser una persona que no es codicioso, que no es amante al dinero. Pero también quiero mencionarle algo muy importante de esta característica o de este requisito.
El hecho de que no sea avaro no significa que no haga referencia a algo que se le ordena a los diáconos. Es decir, los pastores tienen que ver con el dinero de la iglesia. No administrarlo, pero sí tienen que estar vigilando y tienen que estar mirando. Lo que no pueden ser es avaros. Lo que no pueden ser es ver el dinero y venga para acá. Y yo entonces me lo guardo en el bolsillo o me lo llevo para mi casa. Pero el texto dice no avaro. Debe estar vigilando, pero sin avaricia del dinero. Cuando saltamos al versículo 6, principiando el versículo 6, dice no un neófito. Y la pregunta es, ¿qué es un neófito? Bueno, un neófito es aquella persona que está recién plantado en una iglesia. Neófito viene de la palabra griega neófitos y lo que significa es recién convertido. Un pastor no puede ser una persona recién convertida, una persona que es nueva en la fe cristiana. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en este texto. Por eso el apóstol Pablo agrega estas otras palabras en este requisito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y lo que esto significa es que esa persona puede ser fácilmente presa del orgullo. Su orgullo se infla, la autoridad, el reconocimiento, y al final termina siendo el obispo que él quiere ser, más no el obispo que el Señor dice en su palabra. Por esto, fácilmente el Señor puede hacer que esta persona se enfrente a la condenación que también sufrió el diablo. Ahora, también hay un requisito más, y ese requisito aparece en el versículo 7, en su segunda parte, en la mitad. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, no solamente que el obispo debe tener un buen testimonio con los de adentro, sino también con los de afuera. Y se refiere a la importancia de ser ese tipo de líder que vive y que inspira respeto para con los no creyentes. ¿Y saben? El apóstol Pablo, en otros requisitos, él solo los mencionó y guardó silencio. Pero este es otro de los que no guarda silencio. Él aumenta algo más. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 2 veces el apóstol Pablo hace la mención de que un siervo de Dios puede caer en lazo del diablo. Y las 2 veces que menciona esto lo hace referencia hacia el obispo o hacia el pastor. Con eso queriendo decir, el pastor puede tener un mayor riesgo para caer en una condición así. ¿Creen ustedes? En el día de hoy nosotros vemos eso. ¿No han visto ustedes eso por redes sociales? Personas con un gran reconocimiento por su condición de pastores, pero cayendo por un mal manejo en sus decisiones familiares, teniendo mujeres, obviamente fuera de su familia. Bueno, a esto se refiere el apóstol Pablo. Y estos son entonces los requisitos que plantea. Con esos mencionamos 11 requisitos en el texto de Timoteo. Pero permítame solo citar los otros que aparecen en Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9, y que no están en la carta a Timoteo. Dice, por ejemplo, el versículo 7 en la mitad, no soberbio. También allí mismo dice, no iracundo. Pero también dice en el capítulo 8 en la mitad, perdón, capítulo 1, versículo 8, en la mitad, amante de lo bueno. También allí mismo dice que sea justo. También habla de que debe ser santo al finalizar el capítulo 8. Y también al finalizar el capítulo 8 dice, dueño de sí mismo. En otras palabras, dominio propio. Y en el versículo 9 dice, y aquí lo amplía el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con una buena enseñanza, una sana enseñanza, y convencer a los que se contradicen. ¿Cuántos requisitos en total? 18 requisitos. Ahora, yo creo que ustedes, si tomaran a un obispo, lo trajeran acá al frente y comenzaran a ver con exactitud y también con un cumplimiento perfecto cada uno de estos requisitos, ¿cuántos obispos quedarían? 0, empezando por el que está aquí al frente. No se está hablando entonces de un cumplimiento de estos 18 requisitos
perfectamente. Pero sí el apóstol Pablo habla de un cumplimiento de estos requisitos sinceramente, que haya un compromiso por cumplir cada uno de ellos y que no haya que decir de él. Por eso entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero antes revise estos 18 requisitos. Ahora, al ver estos requisitos, entonces lo que nosotros podemos concluir es, de acuerdo a esos requisitos, sus responsabilidades son las siguientes. Y voy a mencionar algunas porque pueden y muy seguramente hay muchas más. Una, desarrollar liderazgo espiritual. O sea, el obispo debe ser apto para enseñar y no puede ser un neófito. También otra función de él es que debe modelar la vida cristiana. Por eso el texto dice que debe ser sobrio, prudente, decoroso, amable y apacible. También otra responsabilidad es ejercer autoridad y gobierno. En la iglesia, ¿quiénes deben tener la autoridad para decidir qué se hace y hacia dónde se camina? El cuerpo pastoral. Por eso el texto dice que gobierne bien su propia casa y la iglesia. También otra función del pastor es mantener buenas relaciones, ser un hombre hospedador con las personas. Así que si alguno quiere quedarse en la casa, hablamos. Pero después de eso también dice que otra función es vivir en integridad. Eso es una función del pastor. Por eso el texto dice no pendenciero y no avaro. Y permítame citarle una última. También otra función del pastor es cuidar su reputación. Por eso el texto habla de tener buen testimonio de los de afuera y no caer en descrédito o en lazo del diablo. Allí tenemos entonces 18 requisitos y tenemos también las funciones que ellos deben desarrollar. Pero hablemos ahora de los diáconos, los requisitos para los diáconos, porque también aparecen requisitos para los diáconos exclusivos para ellos y no se mencionan para los pastores. ¿Se le olvidó al apóstol Pablo? En algún momento él escribió y después dijo, si tuviera liquid paper hubiera borrado y los meto también. No los incluyó porque estos eran exclusivos para los diáconos. Versículo 8, lleve su mirada allí. Y como no dice, ya lo mencionamos, si alguien anhela ser diácono, no dice eso. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que el primer requisito para ellos es sin doblez. Vamos a ver 4 que son los que menciona. Sin doblez. Y se refiere a la cualidad de ser sincero, de ser honesto, de ser genuino en el comportamiento y en las intenciones. Permítame decírselo de esta otra manera, como lo dice la escritura. Que los diáconos en vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que la iglesia pueda decir lo que ese diácono dice se cumple. No es, ¿qué le cree al diácono? Y si cambia cada vez. No, que lo que el diácono dice se cumple. Ese es un requisito. Ahora, versículo 9. En el versículo 9, el apóstol Pablo dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Y a qué está haciendo referencia este texto? A que los diáconos deben tener un conocimiento claro del evangelio. Recuerden, la tarea de los diáconos no es enseñar la palabra, es servir. Pero eso no significa que los diáconos no deban tener conocimiento del evangelio. Cuando el texto dice que guarden el misterio, esta es una palabra que hace referencia al evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo era algo que en el Antiguo Testamento, de la manera como en el Nuevo Testamento se menciona, no es dicho. Es solo en el Nuevo Testamento que se habla del evangelio de Cristo de una manera clara y directa. El apóstol Pablo fue uno de los que enseñó esto, que Cristo entonces dio su vida por rescate y para salvación de muchos. Todo lo que tiene que ver con el evangelio, los diáconos deben conocerlo muy bien. Y no porque lo vayan a enseñar, sino porque a la hora de hablar deben cumplir la palabra que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, también nosotros entonces encontramos aquí que no solamente los diáconos deben conocer el evangelio, sino que sus vidas deben modelar el evangelio.
Sus vidas deben en el día a día y en la práctica mostrar lo que creen. Por eso el texto dice con limpia conciencia. Y es eso, mostrar que lo que creen los rige a ellos en sus vidas. Ahora, en el versículo 10 encontramos el tercer requisito. Dice, exclusivo para los diáconos, sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. ¿Ustedes escucharon este requisito para los pastores? Se dice que los pastores deben ser sometidos a prueba y después de eso ejercer el obispado. No, esto se habla solamente de los diáconos. ¿Y por qué es una referencia solamente a los diáconos? Bueno, porque los diáconos son los que tienen esos roles en la iglesia que deben cumplir bajo supervisión. Los pastores no. Y eso no está queriendo decir que los obispos entonces deben o pueden hacer en la iglesia lo que se les da la gana. No, los pastores deben estar sometidos a la palabra, pero es entre los pastores que ellos mismos se cuidan. Es entre los pastores, entre ellos mismos los que se pastorean, pero los diáconos no. Una razón de por qué este texto habla de esta manera es para mostrar entonces que los diáconos deben cumplir su tarea bajo la supervisión del cuerpo pastoral. Por eso dice, sometidos a prueba primero. ¿Frente a quiénes? Frente a los pastores, el cuerpo pastoral. Y si el cuerpo pastoral lo determina, entonces que ejerzan el diaconado. Y eso fue lo que sucedió en nuestra iglesia. Los diáconos por un año estuvieron en un proceso donde los miembros los vieron de manera general, pero quienes estuvieron al detalle de cada una de sus vidas fueron el cuerpo pastoral. Y por eso ellos al final dieron su aprobación o su negación frente a cada uno de ellos. Pero además de eso, en el versículo 11 aparece un cuarto requisito que no está para los obispos. Dice el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Está diciendo aquí el texto que deben entonces haber mujeres que ejerzan el diaconado igual o en las mismas condiciones que el hombre. No. Lo que el texto está mencionando es que esa palabra que se traduce como mujeres también puede ser traducida como esposas. Las esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Como iglesia, ya lo mencionamos, no creemos en que las mujeres deban ejercer una autoridad sobre la iglesia misma, pero sí deben servir. Y es por eso que esta frase aparece en este texto. La razón de por qué el apóstol Pablo, o una de las razones de las por qué el apóstol Pablo habla de que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo, y que esto no se diga de las esposas de los obispos, porque alguien diría eso. ¿Y por qué si se menciona de las mujeres esposas de diáconos y no se dice nada de las mujeres esposas de obispos? ¿Por qué? Por esta razón, dentro de las diferentes que podríamos compartir en esta mañana. Porque el ejercicio de la tarea de un diácono la puede y la debe ejercer con su esposa, a diferencia del pastor. El obispo no debe ni puede ejercer su tarea pastoral con su esposa. El pastor hace su tarea él solo. Él es el que predica, la esposa no predica. Él es el que aconseja a toda la iglesia, la mujer no aconseja a toda la iglesia. Él es el que aplica la autoridad a toda la iglesia, la mujer no lo hace. Pero a diferencia de los pastores o los obispos, los diáconos sí pueden ejercer su tarea con sus esposas y deben hacerlo. Pueden ir a donde una persona en necesidad, pueden ir a donde una persona que está en una calamidad, pueden ir juntos a un lugar donde haya una persona que necesite la presencia de ellos y él debe ir con su esposa, no solos. Es por esa razón que este texto dice las mujeres y hace referencia a las mujeres diciendo sus características también. Y eso también se hizo aquí en nuestra iglesia. No solamente los hombres fueron evaluados, también sus esposas o candidata a esposa. Y estuvimos mirando cómo era su comportamiento y cómo estuvo siendo su actuar. Ese entonces es otro requisito. 4 requisitos solo para ellos, pero no aparecen más requisitos exclusivos para diáconos. Sin embargo, al finalizar del texto,
hay algo sorprendente. No sé si a ustedes eso los sorprende, pero al final del texto hay algo que lo debería sorprender. Y es que se dice algo de los diáconos como un premio para los diáconos que no se dice de los pastores. A los pastores no se les dice que aquellos que ejerzan bien el obispado ganarán para sí un grado honroso. Eso no se dice de los pastores, pero sí se dice de los diáconos. Se dice que los que ejerzan bien el diaconado, versículo 13, ganan para sí un grado honroso. Y esto no se está refiriendo a una posición social elevada, sino a una recompensa espiritual que reciben aquellos que sirven como diáconos. Como les decía hace un momento, hay personas en la iglesia que anhelan ser más pastores que diáconos. No, a mí póngame al frente. Yo quiero estar con la autoridad. Yo quiero aplicar esa autoridad en la iglesia. Pero de diácono, no, a mí de diácono no. No, de tener que por allá hacer, llevar, traer y estar con las personas necesitadas de la iglesia. No, eso para mí no. Pues resulta que por causa justamente de eso, este texto agrega algo que para los pastores no. Y lo que el texto dice es, ganan para sí un grado honroso. Y la pregunta es, ¿quiénes le dan ese grado honroso? ¿Se lo da la iglesia? No, porque no es un título. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, esos diáconos que les corresponden esas tareas que son menos atractivas para muchos, dice la promesa de la Escritura, recibirán una recompensa por Cristo directamente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una recompensa por el pastor o por el cuerpo pastoral o por la membresía de la iglesia o una recompensa directa de Cristo? Bueno, la recompensa directa de Cristo es para los diáconos, no se menciona para los pastores. Algo más. Y dice que ellos crecerían mucho, en mucha confianza en la fe. Y esto se está refiriendo entonces a aquellos hombres que están, por causa del ejercicio de su tarea, creciendo y madurando en la fe. Viendo a esos hermanitos o a esos hermanos sufriendo por una enfermedad o sufriendo por una calamidad doméstica, una situación económica difícil, y viéndolos cómo se sostienen en la fe, ¿quién aprende más? Los mismos diáconos. Al ver cómo hay personas que viven cosas que ellos no viven y están firmes en el Señor. Esto es a lo que hace referencia, que ellos entonces crecerán en la confianza en la fe. Con estos 4 requisitos, más con esta bendición que reciben los diáconos, podemos decir que las funciones que cumplen los diáconos son las siguientes. Por un lado, los diáconos deben vivir en integridad. Por eso habla sin doblez. Por otro lado, otra función de los diáconos es que deben desarrollar, de acuerdo a su condición, un liderazgo espiritual. Deben estar listos para dar defensa del evangelio en cualquier momento. Por eso dice, guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. También los diáconos deben dar apoyo y estar sujetos al ministerio de los obispos. Por eso el texto habla de sometidos a prueba y entonces ejerzan bien el diaconado. Y por último, habiendo también más muy seguramente en la cabeza de ustedes, dice que los diáconos deben ejercer el ministerio con sus esposas, no solos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Por eso entonces, por un lado, hay para los obispos 18 requisitos, pero para los diáconos 4, que aparentemente podrían ser más sencillos, pero también de gran consideración. Y para llegar a la última parte, quiero que revisemos los requisitos para ambos. ¿Qué cosas dice el texto bíblico tanto para los obispos como para los diáconos? Esto ya no es exclusivo para unos o exclusivo para otros. Volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Fue que el apóstol Pablo no quiso gastar más tinta y simplemente dijo esto que lo hagan entre los dos? ¿O inspirado por el Espíritu lo que él dijo, esto es tarea de ambos? Y como es tarea de ambos, lo primero que nosotros debemos tener claro es que el cuerpo de diáconos complementa al cuerpo pastoral.
Y el cuerpo pastoral complementa al cuerpo de diáconos. Son un equipo de hombres que están siendo oficiales en la iglesia y que cumplen tareas en la iglesia con el propósito de, entre todos, llevar la iglesia adelante. No es que los diáconos jalan para un lado y los pastores jalan para el otro, sino que ambos están queriendo llevar la iglesia hacia la misma dirección. Por eso se cree entonces que se comparten estas responsabilidades. Todavía mucho más atención. Versículo 2, al empezar, con respecto a los obispos, se dice, sea irreprensible. Y cuando usted va al versículo 10, con respecto a los diáconos, también se menciona, sea irreprensible. Ahora, si usted fuera a Tito, en Tito también se menciona este requisito para los obispos, pero aún se agrega algo más con respecto a este requisito. Dice, sea irreprensible como administrador de Dios. Ambos, tanto pastores como diáconos, deben ser irreprensibles. No debe haber nada que se deba decir de ellos en su comportamiento, sin con eso queriendo decir que no sean perfectos. Vayamos al segundo requisito que comparten. Versículo 2, en su mitad. Para los obispos se dice marido de una sola mujer. Pues si usted va al versículo 12, al principio, con respecto a los diáconos se dice maridos de una sola mujer. Y Tito reafirma también eso. ¿Qué significa entonces? Que tanto pastores como diáconos deben dedicar su vida a cuidar su familia, a pastorear primeramente a su esposa y a sus hijos. Así que si en algún momento alguno de ustedes se siente mal porque el pastor prefirió estar con su familia que con usted, entiéndalo, porque ese es un requisito que el Señor ha establecido para ambos. Ahora, no solamente dice esto, un tercer requisito está para los obispos en el versículo 3 empezando, no dado al vino. Pero si usted va al versículo 8 en la mitad, con respecto a los diáconos, dice, no dados a mucho vino. Y esto a lo que está haciendo referencia es que ambos deben tener dominio propio. Deben ser ese tipo de personas que manejan claramente el dominio propio y la dependencia de Dios para con lo que se lucha con el pecado. ¿Usted cree que los obispos y los diáconos luchan contra el pecado? Claro que sí, pero ellos deben mostrar que en Cristo han obtenido la fuerza para vencer esa lucha contra el pecado. Los dos. Otro requisito, el cuarto que se menciona para los dos, en el versículo 3 al final dice, no codiciosos de ganancias deshonestas para los obispos. Pero en el versículo 8 al final, para los diáconos, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y eso entonces se refiere a personas que buscan que la iglesia en general tenga una correcta y buena administración de los dineros. Todos dos grupos se esfuerzan para que la iglesia no se ponga a invertir dinero en lo que no es, o guarde dinero teniendo necesidades, o simplemente tenga el dinero pero nadie sabe qué es lo que hay. Tanto para obispos como para diáconos está este requisito. También, como quinto requisito, el versículo 4 al empezar dice de los obispos que gobiernen bien su casa. Y en el versículo 12, en la mitad, con respecto a los diáconos, dice que gobiernen sus casas. Y aquí se está refiriendo entonces al manejo de su hogar, pero un manejo eficiente y responsable que dará claridad de que están cumpliendo bien su tarea. Pero escuchen cómo, haciendo referencia entonces ahora a estos hombres, en el versículo número 5 se aclara o se amplía algo más, hablando de los obispos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ambos deben gobernar bien su casa, pero son los pastores los que deben hacerlo con mayor responsabilidad porque a ellos les corresponde gobernar la iglesia. Esto no se dice de los obispos, perdón, no se dice de los diáconos. Esta no es tarea y función de ellos. Ahora, permítame mencionarle el sexto y último que comparten. En el versículo 4, al finalizar, para los obispos dice que tenga
a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Nuevamente habla de la familia. Y en el versículo 12, también al finalizar, con respecto a los diáconos, dice que gobiernen bien a sus hijos. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a ejercer una autoridad sobre sus hijos que los lleve a estar en sujeción y obediencia por causa del buen ejemplo que reciben de sus padres. Por eso dice con honestidad. Pero quiero que usted tenga presente algo. Cuando usted va a Tito, capítulo 1, versículo 6, al finalizar, Pablo, escribiéndole a Tito, le agrega algo que en Timoteo no se dice ni para los obispos ni para los diáconos. Escuche cómo termina este sexto requisito en Tito: que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Imagínense las responsabilidades. O sea, permítame decírselo en estas otras palabras. Tanto el diácono como el obispo, ambos responden por su familia. Ambos. El diácono o el obispo no puede decir el día de mañana: Señor, la mujer que me diste fue la que pecó. Yo no. No. Lo que el Señor le va a responder: sí, la mujer que te di o los hijos que te di pecaron, pero tú eres el responsable. Y tú asumes las responsabilidades o las consecuencias de sus pecados. Así que si su esposa o sus hijos pecan, o ellos entonces están en una condición donde rechazan el evangelio, tanto obispos como diáconos asumen la responsabilidad por ellos. ¿No les parece fuerte? Bien, ahí están los 6 requisitos que son iguales para los dos. Y teniendo esto presente, podríamos entonces decir, ¿cuáles son las funciones que comparten obispos y diáconos? Permítame solamente mencionárselas. Primera, cuidar bien su reputación. Ambos tienen que cuidar bien lo que los de afuera piensan de ellos. Por eso se habla de que sean irreprensibles y no dados al vino. ¿Qué tal usted un día de estos venga buscando al pastor a este lugar y diga: no, él no está aquí, está en la cantina del frente? También dicen que ellos deben ser buenos administradores, como ya lo dijimos, no codiciosos de ganancias deshonestas. También deben ser aquellos que pastorean bien sus casas. Y por eso se hace el énfasis, y 3 veces se hace el énfasis: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es tremendo cómo la palabra del Señor nos muestra la condición de cada uno, tanto de obispos como de diáconos, y con eso nos enseña qué esperar de cada uno. Ahora, fuimos rápido, lo sé, y yo creo que algunos estarán diciendo: ¿para qué revisar eso de esa manera? ¿Por qué ponerse a hacer esas comparaciones? ¿Cuál es el fin o el propósito de mirar lo que se dice al uno o al otro? Porque Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Y si usted y yo, como parte de la iglesia, no vamos y tratamos de profundizar cada vez más y mirar este tipo de diferencias en la escritura y este tipo de similitudes, significa que usted y yo estamos queriendo que la iglesia haga lo que nosotros queremos, lo que a mí me parece, lo que en mi mente considero es lo mejor para la iglesia. Y sí, usted puede ser muy sabio y yo también, pero no se trata de exponer nuestra sabiduría frente a el resto de hermanos de la iglesia. Se trata de hacer lo que Dios quiere. Y para hacer lo que Dios quiere se necesita conocer más y profundizar más. Y ver esto, que para algunas personas puede decir: ay, no, eso no hay necesidad de ponerse con tanto detalle. Cristo hizo una promesa. Y espero que usted descanse en esa promesa. Pero además de descansar en esa promesa, que usted se esfuerce por vivir esa promesa. Yo edificaré mi iglesia. Y esta es una de las maneras como Cristo edifica su iglesia, dejando claro las responsabilidades y dejando claro las tareas a cumplir de cada uno, para que usted no espere cosas que no son y espere cosas que sí son de cada uno a partir de este momento que la iglesia ordenará por primera vez un cuerpo de diáconos. Así que teniendo entonces presente esto en esta mañana, yo quiero invitarles
Primero, a que ustedes estén orando por ese nuevo cuerpo de diáconos de la iglesia. Cuerpo de diáconos que se compone de 3 hombres: Anderson, Emanuel y Joan. Ellos necesitarán de sus oraciones constantemente por todo lo que ya hemos hablado. Pero segundo, quiero invitarles a que ustedes hoy participen de la ordenación de ellos. Y participando de la ordenación de estos diáconos, entonces ustedes les hagan la vida más fácil. No que entonces, porque ya se tiene diáconos, vea, trapié. ¿Eso no es lo suyo? Lo estoy viendo, lo estoy observando. Pastor, yo estuve enfermo esta semana y usted ni me llamó y ni se apareció. ¿No es esa su tarea? ¿Qué pasó? Bien, no se trata entonces de complicarles la vida, sino al contrario, de facilitarles su ministerio, porque ellos deben dar cuentas de lo que hacen delante del Señor. Así que les invito a que oremos por esa gran tarea que ambos tienen para cumplir en nuestra iglesia. Oremos. Padre Celestial, queremos en esta mañana, en este momento, Señor, colocarnos delante de ti para este momento que sabemos y estamos convencidos tú has guiado, pero también que sabemos que es de gran responsabilidad para quienes, Señor, serán ordenados en esta tarea. Sabemos que no será fácil, pero desde ahora oramos por sus vidas, que les fortalezcas, les animes, estés con ellos, Señor, que no les sueltes y no les dejes de tu mano, para que ellos hagan, tanto obispos como diáconos, lo que tú has determinado en tu palabra, y nada más, pero tampoco nada menos. Señor, llévalos a cumplir esta tarea, te lo rogamos, pero gracias por estar, Señor, cumpliendo tu promesa. Yo edificaré mi iglesia. Gracias por estarlo haciendo para con nosotros como iglesia. Gracias por estar edificando esta iglesia local, Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Y no nos enorgullecemos diciendo somos la iglesia perfecta, porque miles de errores y pecados de los cuales debemos confesar, debemos presentar delante de ti. Pero nos estamos de una manera sincera esforzando en ser la iglesia que en tu palabra tú mismo estableciste. Así que gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre. Amén. Quiero invitarles ahora a participar entonces de este acto de ordenación para nuestra iglesia. Y vamos a cantar un himno para empezar esta parte de nuestro programa como iglesia, el cual se titula Cantad regocijaos. Yo le invito a que usted se coloque de pie y estando así, cantemos regocijados justamente a nuestro buen Señor. Los que sellados son por el Rey que los compró. Deleites alabar a aquel que merece todo honor. Es la estrella en la mañana que ilumina con su luz la oscuridad de un mundo infiel. Solo en Cristo
gracia salvo soy. Traer ofrendas al Señor con amor y devoción. La verdad de Dios se moverá por los hijos del Señor. Su pueblo proclamando está las virtudes del Señor. Cantad, 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 regocijaos, una fe, un amor, unidos a una voz. Cantad, 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 regocijaos, una fe, un amor, unidos son. Cantad. Les invito, amados hermanos, a que tomen asiento allí donde ustedes están. Y vamos entonces en este momento a conocer algo más acerca de estos diáconos que quizás muchos de ustedes desconocen. Y quiero invitarles a, escuchar una biografía, pero antes de eso, vamos a hacer algo. Vamos a tener una oración. Vamos a tener una oración a nuestro buen Dios de parte de dos hombres miembros de nuestra iglesia, los cuales orarán porque el Señor ha guiado nuestra iglesia en este proceso. Será la primera oración. Y la segunda oración, porque el Señor en ese guiar este proceso ha entonces determinado quiénes son los hombres que Él llamó a esta tarea en nuestra iglesia. Por eso, para la primera oración, yo quiero pedirle a Julio que por favor esté al frente y haga esta oración delante de nuestro buen Señor. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Hay una escritura que dice en 2 de Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El Señor ha establecido que aquellos hombres que Él ha llamado a su ministerio puedan correr legítimamente la carrera de la fe. Y asimismo que tampoco se enreden en los negocios de este mundo, sabiendo que un día habremos de dar cuentas a Dios. Así que teniendo esto en mente, hermanos, y sabiendo pues el momento tan especial que estamos viviendo el día de hoy, quiero que cerremos nuestros ojos. Y vamos primeramente a agradecer a nuestro buen Dios por este proceso que Él nos permitió vivir y porque Él ha sido fiel para traernos hasta este día y que podamos poner a estos tres hombres como nuevos diáconos de nuestra congregación. Oremos, hermanos. Señor, tú que estás sentado en tu trono y eres digno de toda alabanza y adoración, eres digno de ser glorificado y exaltado.
porque tuyo es el poder, la gloria, tuya es la alabanza y la adoración. Dios mío, primero queremos reconocer que todo lo que estamos haciendo ahora es con el único propósito de que tu nombre sea glorificado, de hacer tu voluntad y que tu palabra sea exaltada, tu palabra sea puesta como baluarte en nuestra iglesia. Sabiendo, Señor, que no queremos movernos por nuestras propias fuerzas ni hacer lo que a nosotros bien nos parece, sino más bien honrarte y glorificarte a ti. Porque tú, Señor, has demandado de nosotros que no hagamos como queremos, que no vayamos de aquí para allá llevados por todo viento de doctrina, como niños fluctuantes que no saben qué hacer, sino que conforme a tu palabra, Señor, nos has dicho que es necesario que tengamos obispos y que tengamos también diáconos. Hoy, Señor, en este día hemos visto tu gran fidelidad para con nuestra iglesia, la cual, Señor, hemos decidido llamar Faro de Gracia. Dios mío, esta iglesia la cual tú has formado y tú has creado, la cual tú has dirigido hasta hoy, esta pequeña parte de tu cuerpo, hoy, Padre amado, ha decidido por tu voluntad poner a nuestro hermano Shenier, a nuestro hermano Emanuel, a nuestro hermano Anderson y a nuestro hermano Joan, para que ellos, Señor, sirvan en este ministerio como nuevos diáconos. Queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de todas nuestras debilidades como hombres, a pesar de todas nuestras falencias, de todas nuestras carencias, a pesar de nuestra insuficiencia, nos has traído hasta acá. Porque tú eres, Señor, el que nos esfuerza. Tú eres, Señor, el que no nos permite flaquear ni caer. Porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Cuál sería nuestra historia, Señor? Tal vez estaríamos revolcándonos en el terrible fango y perverso de este mundo. Estaríamos, Señor, deleitándonos en la inmundicia, Padre amado, de la carne. Mas tú, Señor, has tenido a bien llamar a hombres fieles e idóneos para que tengan autoridad sobre tu iglesia y asimismo la dirijan. Hoy, Padre, como pueblo te queremos agradecer, sabiendo, Señor, que tú has designado todas estas cosas para nuestro bien final y eterno. Señor, sabiendo que tú has hecho esto para nuestro cuidado, que esto no es nuestro, que nada de esto nos pertenece, que esta no es nuestra iglesia, es tuya, Señor. Somos hechura tuya para gloria tuya. Por tanto, mi Señor Jesús, hoy reconocemos nuestra sujeción a ti. Queremos pedirte que así como nos has dirigido hasta el día de hoy, nos sigas dirigiendo en este camino, para que estos hombres, Señor, sean preservados, para que puedan guardar el testimonio de la fe con limpia conciencia, para que puedan ser hombres de una sola mujer, no pendencieros, Señor, no llevados al mucho vino, ni llevados por pasiones carnales, sino más bien hombres que constante, vehemente y fuertemente combaten contra las pasiones que se quieren enseñorear de ellos, mostrando, Señor, que aunque débiles, somos hijos de un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, militando, Señor, como buenos soldados en la fe, a fin de agradar a aquel que nos llamó, no enredándonos, Señor, en las cosas terrenales ni en las cosas vanas de este mundo, sino sirviéndote a ti fielmente, sabiendo que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, que nada de lo que este mundo nos ofrece se compara con la gloria eterna, con esa gloria venidera que les espera a aquellos que se han guardado fieles hasta el final. Porque tú has dicho, y yo le daré la corona de vida a aquel que haya perseverado. Dios mío, guarda a estos hombres, hombres débiles, hombres necesitados, hombres insuficientes, hombres pecadores, Señor, que hoy dependen del Dios fuerte, del Dios poderoso, del Dios santo, que tiene el poder de guardar nuestras almas para la gloria futura. Dios mío, en tus manos los colocamos. Te pedimos, guárdalos, Señor, ayúdalos, sosténlos, muéstrales tu mano en todo instante. Ayúdanos a hacer una iglesia sabia, Señor, para poder, Padre amado, también constantemente entender que necesitan de nuestras oraciones. Bendito Dios, que hoy tu pueblo se regocije grandemente, porque tú has sido fiel. Y
y hoy cumples la promesa en donde has dicho, y yo edificaré mi iglesia. Padre mío, eres tú el dueño de tu iglesia, así que en ti confiamos de aquí en adelante, en lo que tú quieras hacer, porque sabemos que es bueno y perfecto. Que el nombre de nuestro buen Cristo, nuestro Redentor y Salvador, aquel que murió para salvarnos y se entregó hasta la última gota de sangre carmesí, derramó en la cruz por nosotros, por quien hacemos esto, por quien vivimos, nos movemos y existimos. A Él sea la gloria, el honor, el poder y la alabanza, porque es dignísimo de recibirla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Y también invitamos a Marco para que sea él guiándonos en una oración, dando gracias por esa guía y dirección del Señor en este proceso como iglesia. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. En este día, en este momento, teniendo este gozo de parte del Señor, me permito dar una oración a nuestra iglesia Bautista Faro de Gracia Reformada, y les pido que inclinen su rostro para orar con toda reverencia y tener el gozo de parte del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios todopoderoso y eterno, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder, porque tú siempre haces su santa voluntad aquí en la tierra como lo hace en el cielo. Padre Santísimo, yo te doy gracias, Señor, por los pastores de esta iglesia Bautista Faro de Gracia, al pastor Jacobo, al pastor Andrés, que tú les has dado, Señor, la guianza, la sabiduría, la fortaleza, Señor, para llevar adelante este proceso, Señor, del diaconado de esta iglesia, Señor, que es tu iglesia. Señor, necesitamos del servicio de estos 3 diáconos, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque tú has hecho su santa voluntad y los ha fortalecido, Señor. Padre Santísimo, habiendo nosotros como iglesia, antes que estuvimos en todo el tiempo orando constantemente por este motivo y habiendo hecho varios ayunos, Señor, tú inclinaste tu oído para escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones. Y te damos gracias, Padre Santo, porque lo has cumplido, Señor. Has cumplido tu propósito para estar en este día, Señor, que nos permite estar alegres y gozosos, Señor, para la ordenación de estos 3 varones que ya se están elegidos como diáconos. Padre Santísimo, los ponemos en tus preciosas manos, Señor, que seas tú, Señor, guardándolos y fortaleciéndolos, Señor, en todos sus deberes que tengan que hacer acá en esta iglesia, Señor, y con todos tus hermanos, Señor. Padre Santo, tenga misericordia, Señor. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, como les mencionaba, quiero invitarles a que ustedes conozcan un poco más de la vida de estos diáconos. Vamos a hacer una lectura de la biografía, bueno, una corta biografía de cada uno de ellos. El pastor Jacobo viene para guiarnos en ella
Y cuando se esté haciendo esa lectura, quiero pedirle a que de quien se está haciendo la lectura, por favor, pasa al frente. Buenos días, hermanos. Vamos a considerar entonces o a conocer una breve biografía del hermano Anderson. La fecha de nacimiento, fecha y lugar de nacimiento del hermano Anderson fue el 10 de octubre de 1987 en Bogotá. O sea que tiene, a ver las metas rápidas, tiene 37 años. El nombre de sus padres y hermanos: Álvaro Hernández y Olga María Vargas, y tiene 2 hermanos. ¿Cuándo comenzó a conocer del Señor? Aproximadamente a los 10 años, cuando un pastor fue a la casa de su mamá a evangelizar. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra del Señor es tan hermosa? Y muchas veces uno presenta la palabra y no pasa nada en el momento, ¿cierto? Pero la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿cierto? Y sigue haciendo su obra, sigue haciendo su obra. Cuando el Señor le llamó a la salvación, ocurrió en el año 2012, cuando en una conferencia de YouTube citaron 1 Corintios 6, 18 y 19, y fue confrontado con su vida de pecado a la luz de las Escrituras. En ese momento cayó de rodillas en su habitación y clamó por misericordia y fue perdonado. Y yo quiero leerles eso, hermanos, rápidamente 2 versículos, 1 Corintios 6, 18 y 19, que dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso es lo que muchas veces las personas que hacen esto no piensan, pero el hermano, la palabra le taladró su corazón. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando esa palabra penetra en el corazón de un hombre o de una mujer, hermanos, cae de rodillas, humillado delante del Señor. Gloria al Señor por esto, hermanos. Iglesias en las que ha estado: la iglesia Familia Emmanuel, que queda aquí al lado del INEN. Muchos de ustedes la conocen. Fecha en la que se bautizó: el 30 de agosto de 2015 en esta misma iglesia Familia Emmanuel. Fecha en la que el Señor le trajo a nuestra iglesia: el 30 de octubre del 2022. Fecha en la que se hizo miembro de nuestra iglesia: el 17 de diciembre del 2023, un añito después. Servicios que ha realizado en otras iglesias y también en la nuestra. En la iglesia Familia Emmanuel sirvió recibiendo a los hermanos en las puertas y en el parqueadero. Y en Faro de Gracia, aquí con nosotros, ha servido en la enseñanza, dirección de cultos, grupo de varones,
dirección de cultos de oración, recibiendo los diezmos y las ofrendas y haciendo informe de ingresos y organización del auditorio. En eso ha servido nuestro hermano hasta ahora. En nombre de su esposa y sus hijos, la hermana Lisette Paola Morales Torrejano es su dignísima esposa. Hijo Samuel Schneider Hernández Morales y su niña hermosa Sailín Laola Hernández Morales. Entonces ya conocemos algo de este precioso hombre, este pequeño gigante. El pequeño está aquí, el gigante está ahí. Bueno, muy linda esa historia del hermano, y ahora pues el Señor nos da esa oportunidad hermosa de tenerlo aquí con nosotros, sirviendo en la obra del Señor. Ahora vamos a hablar un poquito del hermano Emanuel Macías Romero. Bueno, Emanuel, su fecha y lugar de nacimiento. Él nació el 26 de enero de 1987 en Bogotá. En Bogotá. ¿Cuántos años tiene? 38. La calculadora no le dio. Bueno, el nombre de sus queridos padres que están aquí en este momento, qué hermoso, ¿no? Se llama el hermano Henry Macías y su madre se llama Amparo Romero y su hermano Santiago Macías. Vea, un ramillete hermoso hay ahí. Bueno, ¿cuándo comenzó a conocer del Señor? Por la gracia del Señor, nació en una familia cristiana. Qué lindo. Desde muy pequeño, su mamá lo llevó a él y a sus hermanos, Santiago, a las asambleas de Dios, pasando posteriormente por otras iglesias locales, dentro de las cuales hicieron parte de una comunidad cristiana llamada Manantial Abierto. Manantial Abierto. Sin embargo, en todo ese tiempo no había tenido un nuevo nacimiento. Cuando el Señor lo llamó a la salvación, el Señor lo llamó a la salvación a mediados del año 2018. Es un bebecito el hermano. Tiene 6 años de haber nacido de nuevo. Bueno, en medio de una prueba muy grande, en conjunto con su esposa Sandra Duque. Ellos nos han compartido esto y el Señor es hermosísimo, Él hace maravillas. Algo que recuerda muy bien es cómo el Señor le mostró su condición, lo cual causaba un dolor muy grande en su corazón. Recuerda que eso fue un domingo. Luego, el siguiente domingo, estando en una iglesia en Ciudad Bolívar, el Señor terminó de cautivar su corazón cuando la cita base de la predicación de esa campaña, de esa mañana, fue Jeremías 31:3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esas palabras le llegan a uno al alma, ¿cierto, hermanos? Hermoso. Bueno, fecha en que se bautizó. Emanuel se bautizó el 1 de diciembre del año 2018 en la iglesia Manantial. Es diferente a la otra Manantial, ¿cierto? Manantial es la grande, la que conocemos. Bueno, fecha en que el Señor lo trajo a nuestra iglesia a inicios del año 2022. O sea que está cumpliendo 2 años el hermano, ¿cierto? Ah, no, ya cumplió. Ya va para 3. Uy, hermano, tan rápido. Bueno, fecha en la que se hizo miembro de nuestra iglesia el 26 de febrero del 2023. Ministerios que ha ejercido en nuestra iglesia: enseñanza. Bueno, nombre de su esposa y su hija. Su esposita lleva como nombre Sandra Milena Duque Ocampo, muy querida aquí por toda la iglesia. Y su hijita hermosa, Dana Isabela Macías Duque. Todos la conocemos también. Así que entonces tenemos aquí otro hermano que no es tan gigante, pero casi también. Un poquito, ¿no? Ahí va rebajando hasta que llegan acá. Al nivel mío y va, y no sé si bajará. No va. Bueno, gracias, hermano Emanuel. Vamos a hablar de un poquito acerca del hermano Joan Sebastián Holguín Montoya. ¿Dónde se encuentra? Ah, por acá. Uy, hermano, está de negro. Bueno, está muy pispo, ¿cierto? ¿Dónde está Luisa? Ah, por ahí está. Bueno, fecha y lugar de nacimiento del hermano Joan es el 22 de abril de 1997, muy jovencito. ¿Cuántos años tiene? 27. 27. Nombre de sus padres y hermanos. El padre se llama Hernán Holguín. No está presente, ¿cierto? No. Y la madre se llama Adriana Montoya. ¿Está presente? Tampoco. Y 2 hermanos tampoco están acá. ¿Sí? Ah, está Julio. Está Julio, sí. Solamente un hermano. ¿Cuándo comenzó a conocer del Señor? Desde los 13 años. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que es sembrar la palabra del Señor en nuestros hijos jovencitos. De los 13 años, por medio de la predicación de la abuela y la abuela de su hermanastro Kevin, que conocemos también nosotros a Kevin. Bueno, las abuelas cumplen un papel importantísimo, no se nos olvide. Yo soy abuelo y cumplo un papel muy importante. ¿Cuándo el Señor lo llamó a la salvación? El Señor le llevó a la salvación de manera progresiva desde sus 13 años, dándole convicción de pecado y un mayor temor de Dios. Poco a poquito, ¿no? Sembramos la palabra y la palabra va haciendo su obra. Fecha en que se bautizó. Noviembre 1 del 2021 en la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Fecha en que el Señor le trajo a nuestra iglesia el 7 de diciembre del 2020. Él es uno de estos hermanitos que llegaron después de la pandemia y que por medio de él y de su hermano han llegado otros hermanos más a nuestra iglesia.
fecha en la que se hizo miembro de nuestra iglesia el 13 de noviembre de 2022. Hermanos queridos, eso fue muy prontico. Y es que así es que el cristiano, cuando es llamado verdaderamente, empieza a caminar y a crecer y a progresar en el Señor. Ministerios en los que ha servido en nuestra iglesia. El hermano ha servido en audiovisuales, evangelismo, dirección de cultos y enseñanza. El nombre de su prometida. Uy, ¿a dónde está su prometida? Ahí por allá está por ahí detrás de la pilastra. Hermanita Luisa. Nombre de su prometida, Luisa Fernanda Barreneche Espitia. 19 de y ellos van a contraer matrimonio. Ya, ellos van a contraer matrimonio ahorita el 19 de julio del año 2025, dentro de 6 meses, unos 6 meses más o menos. Entonces, hermanos, también nos vamos a estar muy regocijados con estos dos hermanitos. Eso es lo hermoso, ¿no? Que entre los jóvenes de la iglesia se conozcan y se casen y formen familias consagradas al Señor. Así ellos tienen la oportunidad de criar a sus hijitos desde que son engendrados y ellos empiezan a crecer en Cristo. Hermano, que Dios los bendiga. Bueno. Entendiendo la enorme responsabilidad entonces que ellos asumen un día como hoy con la iglesia, y después de haber tenido la elección por los miembros de nuestra iglesia en una reunión de miembros, ellos frente a la iglesia y delante de Dios también van a firmar un pacto, el cual previamente ellos conocen, saben lo que allí está y están de acuerdo en hacerlo, pero queremos que ustedes conozcan cuál es ese pacto que ellos firman en esta mañana como símbolo de el asumir esta enorme responsabilidad. El pacto dice de esta manera: Pacto de consagración diaconal, Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. En presencia de Dios y de su amada iglesia, yo, y está el nombre de cada uno de ellos, como diácono hago un pacto solemne de servicio con la Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia, prometiendo servir al Señor y a su iglesia con amor, humildad, integridad y dedicación, de acuerdo a lo ordenado por Dios en su palabra. Compromiso espiritual. Me comprometo a vivir cada día en comunión con Dios, mediante la oración, el estudio y la meditación de su palabra, para que mi vida y mi servicio reflejen su amor y verdad, como dice Hechos 6:3 en la mitad de este texto. Compromiso de misericordia. Prometo ministrar con amor y misericordia a los más necesitados de la iglesia y demostrarles con gozo el amor de Cristo a través de mis acciones, como lo dice Hechos capítulo 6 al final del versículo 3. Compromiso de mayordomía. Seré un mayordomo fiel con los recursos de la iglesia, manejándolos con transparencia y responsabilidad, rindiendo cuentas a Dios, al cuerpo pastoral y a la congregación, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al iniciar. Compromiso de testimonio. Me comprometo a vivir de manera que mi vida sea un testimonio de la gracia y la verdad del evangelio, siendo un ejemplo de fe y santidad, como lo dice Hechos capítulo 6, versículo 3, iniciando, y Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al finalizar, y versículo 12. Compromiso de unidad. Trabajaré para fomentar la unidad y la paz dentro de la congregación, resolviendo conflictos de manera bíblica y manteniendo una actitud de amor y respeto hacia todos los miembros, como dice Primera de Timoteo 3:9.
Compromiso de sometimiento. Seré apoyo al cuerpo pastoral con el propósito de fortalecer su ministerio y me someteré en obediencia a su autoridad bajo los parámetros bíblicos, como lo dice Hechos 6, 2 y 6. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera de Timoteo 3, 8 y 9. Firmo este pacto el 1 de diciembre de 2024. Y cada uno entonces colocará ya allí su firma, y también después cada pastor estará firmando cada uno de estos pactos. Vamos entonces a participar de el observar la firma de estos pactos. Quien primero lo estará haciendo será Anderson Hernández Vargas. Su nombre completo, Anderson Snyder Hernández Vargas. Ahora, quien firmará el siguiente pacto es Emanuel Macías Romero. Y el último pacto será firmado por Joan Holguín Montoya, Joan Sebastián Holguín Montoya. Después entonces de ellos haber dejado claro su compromiso para con el Señor y su iglesia, vamos también a hacer lo que la Escritura nos muestra y nos ordena para este momento. Dice tanto el texto de Hechos en el capítulo 6 como en la ordenación de los pastores en el capítulo 14, que les fueron impuestas las manos, les impusieron las manos. Ellos estando de rodillas, entonces fueron impuestas las manos por los pastores sobre ellos en símbolo de traspaso de autoridad, en el sentido en que ellos entonces, de acuerdo a los ordenamientos bíblicos, tendrán la autoridad para ejercer su oficio en nuestra iglesia conforme a la palabra del Señor. Así que vamos a correr este atril y vamos entonces a participar de ese momento. Bien, entonces quiero invitarles a los tres y el pastor Jacobo. Bien, queremos pedirles entonces a los tres, a Anderson, a Emanuel y también a Joan, que por favor sean estando de rodillas. Y entonces el pastor Jacobo hará una oración por ellos y después yo también haré una oración por ellos y por este momento en el cual entonces son ordenados como diáconos oficialmente de nuestra iglesia. Ustedes nos acompañan en esta oración porque, hermanos, es muy pues, de gran gozo y también cumplir este mandamiento, este ejemplo que nos da la palabra del Señor. Bendito Padre, en este momento estamos gozosos por estos tres hermanos que han venido a ti, que se han doblegado a ti, Padre, que se han humillado delante de ti, Padre Celestial, y que ellos han dedicado sus vidas para servirte. Qué hermoso es esto,
porque eso es lo que tú ordenas y lo que tú mandas a cada uno de tus hijos, que te sirvamos con todo el corazón, que así como tú nos salvaste, Señor, asimismo nosotros en nuestro corazón debe haber gratitud, gozo al servir en la hora tuya, oh Padre Santo. Estar felices sirviendo en tu obra. Porque tu palabra dice que cuando el siervo es fiel, va a ganar un grado honroso. Y que en aquel día, Señor, cuando tú vengas a levantar tu iglesia, tú le dirás a cada uno de estos siervos tuyos, todos los que te han servido, Padre Santo, esas palabras hermosas: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso es escuchar esas palabras. Y que así como nuestros hermanos Anderson, Emanuel y Joan, otros hermanos también sientan en este momento ese deseo de poner sus vidas a tu servicio, Padre Celestial. Toma en tus manos, Señor, a estos tres hermanos. Llénalos de tu amor, de tu sabiduría, de tus palabras preciosas, porque ellos van a servir en esta congregación donde se presentan tantas necesidades, tanto materiales como espirituales. Pero tú les vas a dar toda tu sabiduría, Padre, porque dice tu palabra, varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Señor, tú los llenarás cada día más y más con tu Santo Espíritu, con tu palabra, para que ellos te sirvan con todo el amor, con todo su corazón. Señor, y que muchos hermanos y muchas personas de nuestra congregación puedan ser beneficiados, puedan ser ayudados, dirigidos, guiados, amados, protegidos por nuestros hermanos. Es un ministerio muy hermoso, Señor, y ellos van a respaldar a los pastores para que los pastores podamos dedicarnos más a la oración, a la meditación de tu santa palabra, para poder alimentar este rebaño que tú nos has dado, Señor, que has puesto bajo la responsabilidad del pastor Andrés y de este servidor tuyo, Señor, y que nosotros podamos entre todos alimentarlos, guiarlos de la mejor manera con tu santa palabra. Que también nosotros los pastores podamos guiarlos a ellos, estar con ellos, ellos con nosotros y sentir ese respaldo, esa ayuda. Y tu iglesia seguirá creciendo. Y seguirán personas conociéndote a ti, conociendo tu palabra, Señor, para que sean salvos y sean unas almas preciosas para el reino de los cielos. Ellos y a través de muchos que lleguen acá, Padre. Te adoramos, bendito Dios. Te damos la honra y la gloria en el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre Celestial, en este momento, buen Dios, entendiendo lo que tú mismo como ejemplo hiciste. Tú dijiste, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero ese trabajo y esa responsabilidad que viniste a cumplir, Señor, luego la traspasaste a los apóstoles. Y fueron ellos los que continuaron ese ministerio y esa labor. Tiempo después, fueron esos mismos apóstoles los que esa autoridad que habían recibido de Jesús
la traspasaron a los pastores de las iglesias. Pastores que sirvieron en tantos lugares llevando el evangelio. Pero después esos pastores, esa misma también autoridad, la traspasaron a los diáconos, para ellos también cumplir su tarea y responsabilidad en la iglesia. Por esa razón, Señor, hoy, como cuerpo pastoral, delante de ti y delante de la iglesia y junto con la iglesia, Señor, colocamos nuestras manos en símbolos, Señor, de un traspaso de autoridad sobre la vida de Anderson, sobre la vida de Manuel y sobre la vida de John, Padre Celestial. Y rogamos, Señor, que esa autoridad que ellos reciben ahora, bíblicamente establecida, sea entonces, Padre Celestial, la que ellos con responsabilidad y deseo de ser hallados fieles delante de ti, la cumplan y la ejecuten como debe ser dentro de esos parámetros bíblicos que tú has establecido. Gracias, Señor, entonces, por haber elegido a estos 3 hombres. Gracias, Señor, por haberles llamado a este honroso ministerio. Y te pedimos que desde hoy hasta el día en que tú les lleves a tu presencia, Señor, seas sosteniéndoles, animándoles, siendo su fortaleza y siendo, Señor, la guía para cada uno de ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Habiendo entonces orado y habiendo impuesto las manos sobre ellos,